En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el mensaje bíblico, al cual lo he titulado Prisioneros de la Esperanza. El mensaje estará basado en el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículos 9 al 12, que dice de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de la esperanza es el título de nuestro mensaje el día de hoy. El libro de Zacarías es un llamado a la esperanza. Un llamado a la esperanza del pueblo de Israel que regresaba después de 70 años del cautiverio en Babilonia. Al regresar Israel a su pueblo, la encontró destruida, la encontró en ruinas, y esto no hizo otra cosa que causar mucho dolor, mucha angustia, desánimo y frustración en el pueblo de Israel. Y posiblemente todo esto le llevó a un sentimiento de amargura, de odio, de rencor hacia los babilonios. En otras palabras, el pueblo se estaba convirtiendo en prisionero del desánimo, en prisioneros de la frustración, en prisioneros del odio, del rencor, en vez de ser prisioneros de la esperanza. Es ahí cuando el Señor los llama a fortalecerse y a volver a ser prisioneros de la esperanza. Actualmente, muchos también vivimos tiempos difíciles en lo económico, en la salud y aún quizás en lo familiar. Y todo esto nos convierte a muchos en prisioneros del dolor, en prisioneros del desánimo, en prisioneros de la amargura. Y pareciera que nos encontramos en una cárcel sin salida. Pero al igual que al pueblo de Israel, el Señor nos llama a ser prisioneros de la esperanza. Dice el texto en el versículo 12, vuelvan a su fortaleza, prisioneros de la esperanza. Aquí encontramos el llamado de Dios al pueblo de Israel para retornar a ser prisioneros de la esperanza. Vuelvan a la fortaleza. Esto nos muestra que anteriormente el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo luchador, era un pueblo que no se rendía ante las adversidades que atravesaba, no se rendía fácilmente ante los enemigos que él tenía. Y ahí puede surgir una gran pregunta: ¿cuál era la fuente de la fortaleza del pueblo de Israel? El libro de Josué en el capítulo 1, los versos 5 al 9, nos dice: el Señor había prometido al pueblo de Israel: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para hacer conforme a lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Aquí exactamente encontramos las promesas y las demandas del Señor para su pueblo. Y aquí podemos ver que la fuente de esa fortaleza del pueblo, que la fuente de ese valor, que la fuente de esa valentía de Israel estaba en que ellos contaban con la presencia de Dios. Tenían la palabra de Dios en la cual tenían que meditar cada día, de noche y de día. Y también se requería del esfuerzo y de la valentía para obrar conforme a lo que la palabra de Dios les ordenaba. Y es ahí pues donde radicaba la fuente de su poder, de su fuerza, de su valentía. Todo eso hacía que Israel fuera prisionero de la esperanza. Sin embargo, ahora la habían perdido y se habían convertido, como ya dijimos, en prisioneros del dolor, de la amargura, en vez de ser un prisionero de la esperanza. Por eso viene el llamado: vuelvan a ser cautivos, prisioneros de la esperanza. Un prisionero de la esperanza es aquel que está aferrado, seguro, convencido que Dios cambiará su situación para bien. Como dice el Salmo número 30, verso 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. O como también dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Un prisionero de la esperanza está aferrado, agarrado, seguro y convencido de las promesas de Dios. Un prisionero de la esperanza no puede salir fácilmente del lugar donde se encuentra, sino que permanecen ahí constantemente. Un prisionero de la esperanza permanece a pesar de las circunstancias difíciles, aferrado a Dios, aferrado a la misericordia de Dios, aferrado a la bondad, a las promesas de Dios, al poder de Dios. El pueblo de Israel había dejado de ser prisionero de la esperanza y vivía ahora en el lamento y en el lloro. En las Escrituras encontramos muchos hombres y mujeres que realmente eran prisioneros de la esperanza. Le mencionaré algunos de ellos. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, tenía grandes sueños. Sin embargo, esos sueños parecían que se le echaban a perder porque la situación en su vida se complicaba. Sus hermanos lo vendieron a Egipto, en Egipto lo vendieron a Potifar, de ahí llegó a la cárcel, pero sin embargo nunca perdió la esperanza de que Dios le cumpliría los sueños que Él mismo le había dado. Aunque llegó a la cárcel, Él nunca fue preso del rencor o de la amargura o de la desesperanza, sino siempre fue un prisionero de la esperanza. Es decir, nunca perdió la fe en que Dios iba a cumplir lo que le había prometido, a pesar de todas las adversidades que pasó. Y un día se hizo realidad, se confirmó la esperanza que él tenía. Cuando miramos los milagros que hizo Jesucristo en la tierra, encontramos a muchos hombres y mujeres
que exactamente lograron lo que deseaban porque ellos eran prisioneros de la esperanza. Todos aquellos que recibieron un milagro de Jesús, lo recibieron porque eran prisioneros de la esperanza. Por ejemplo, Jairo no perdía la esperanza aun cuando le dijeron: tu hija ya murió, pero él persistentemente le decía a Jesús que fuera a su casa. No perdió la esperanza, y esa esperanza le llevó a experimentar la resurrección de su hija. Aquella mujer que sufría con 12 años de flujo de sangre tenía la esperanza y se decía: si tan solamente tocar el manto de Jesús, voy a ser sana y voy a ser salva. Aquel paralítico de nacimiento que fue llevado por sus 4 amigos a la presencia de Jesús, tenían su esperanza puesta en Dios. Y es por eso que sacaron el techo de la casa y lo bajaron con unas cuerdas, porque tenían la esperanza de que Jesús iba a obrar un milagro en ellos. Y así podemos poner muchos ejemplos en las Escrituras de hombres y de mujeres que fueron prisioneros de la esperanza. Pareciera que ante el llamado de Dios, Israel todavía estaba medio opacado. Así que el Señor los motiva al pueblo para volver a ser prisioneros de la esperanza. Y les dice: pues hoy mismo les hago saber que les devolveré al doble. Y esto es lo que motivó al pueblo de Israel para volver a ser prisioneros de la esperanza. Hoy mismo les hago saber que les devolveré al doble. Dios promete restituirles al doble. Es decir, mejor de lo que estaban, más de lo que tenían, más de lo que fueron. No importa cuán deteriorada estaba la situación del pueblo, Dios les prometió devolverles al doble si volvían a ser prisioneros de la esperanza. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 21 en adelante, nos dice: alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, porque los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto, habrá higos, habrá uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les recompensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga, de las langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza, y ustedes, israelitas, habrán de conocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. ¿Se da cuenta cómo Dios llama a su pueblo y los anima a volver a tener esperanza? En el libro de Job, en el capítulo 42, versículos 10 al 12, dice: después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior, y aunque le dio 2 veces más de lo que antes tenía, entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, sus hermanas y sus amigos, y todos sus antiguos conocidos, y en compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y le consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio cantidad de dinero y un anillo de oro. Y escuche lo que dice: Dios bendijo a Job en sus últimos años, más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Le devolvió al doble. Estimados hermanos y amigos, solo Dios puede darnos esperanza
en tiempos difíciles. Aunque todo parezca perdido, sigamos creyendo y esperando en las promesas del Señor. No perdamos la esperanza. Dios nos va a restaurar. Él cambiará los años de dolor, los años de escasez, los años de sufrimiento, por años de gozo, por años de alegría, por años de paz, por años de bendición. Así que cuando los problemas vengan, no renuncies. No digas, no hay esperanza. Al contrario, conviértete en un prisionero de la esperanza. Jesucristo vino a este mundo, nacido de una mujer. Murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día Él resucitó triunfante para darnos esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Acéptale a Él en tu corazón. Entrégale todo tu ser, porque en Jesucristo siempre habrá esperanza. Que el Señor te bendiga y te guarde todos estos días. Vuélvete a Él y sé un prisionero de la esperanza.